Y era lógico que después de las palabras de la ex fiscal Fein hablaran otros protagonistas de esta historia. Esto no iba a quedar ahí. Sí, ya no podemos hablar de confusión con la doctora Fein, con la señora Fein, fiscal jubilada, retirada, obligadamente retirada, sino que ya tenemos que decir que la fiscal Fein no dice la verdad. ¿Por qué no dice la verdad? Escuchen esto, escuchemos esto y después les cuento. 911 de la Policía Federal Argentina. ¿Dónde es su emergencia? Capital Federal. Dirección. Azucena Villaflor, 450, piso 13, departamento 2. Es la Torre Boulevard en Puerto Madero. 450 del Villaflor. Exacto. Repíteme. Piso 13, departamento 2. 13 del todos. Torre Boulevard, esto es esquina Juana Manso. Torre Boulevard. Sí. Hay ¿Qué tenemos en el lugar? Hay un masculino de 51 años con una pérdida de conocimiento dudosa, sangre en el lugar. Esto lo encuentra el familiar al arribo al domicilio. No nos saben dar datos si hay herida de bala o herida cortante. A ver, ¿hay alguna empresa? Nosotros estamos enviando, médica? sí, estamos enviando desde Swiss Medical un móvil médico. Ustedes Swiss Medical. Exactamente. Con una herida en la cabeza. No se sabe, entró el familiar al departamento y lo encontró tirado en el piso con un charco de sangre, pero se niegan a hacerles maniobras de resucitación porque al ver tanta sangre están choqueados. ¿Recuerdan ustedes lo que ayer planteábamos, ¿no? Sobre el final del comentario? Sugerencia respetuosa, con mucha humildad, la doctora Fein. Señora, no aclare que oscurece. ¿Qué dijo la señora Fein ayer? Primero, se desdijo cuando ayer planteó que había un suicidio inducido. Para muchos jueces el suicidio inducido es casi como un homicidio. Te empujo a que te mates. Perfecto. Igual tratemos de graficar qué es lo que pasó. La jueza Arroyo Salgado ha dicho en la causa que Nisman no se disparó, que está probado pericialmente que Nisman no se disparó. Que no fue él el que tomó el arma. Exactamente. Que además el arma, por cómo aparece la escena del crimen, estaba en un lugar debajo del hombro. O sea, es muy difícil que alguien se dispare y el arma aparezca bajo el hombro. Y el orificio de bala que produce un suicidio, generalmente cuando hay personas que toman esta lamentable decisión, es acá, no acá atrás. Hay un montón de situaciones, ya no indicios, hechos contundentes de que hablan de que el suicidio es una hipótesis no lejana, sino recontra lejana. ¿Qué dijo la señora Fein? Ella renuncia diciendo esto fue un suicidio. Ayer en un reportaje dice no, fue un suicidio inducido. Empezó a cambiar. Y no es menor el cambio. Pero ayer la señora Fein tuvo un cambio más categórico. O sea, es la verdad o la mentira. Ella dijo sobre el audio que apareció en donde se la escuchaba a la señora Sara Garfunkel, la mamá de Nisman, pidiendo auxilio, ayuda, pidiendo asistencia médica a la prepaga de la familia Nisman, ella dijo, a mí me sorprende, este audio no estaba en la causa. Sí, raro, ¿no? 1 año y medio y pico después. Acá viene. Hablé ayer a la noche con el abogado de la Swiss Medical, el doctor Argibay, Mariano Argibay, sobrino de un abogado penalista muy prestigioso, el doctor Pablo Argibay Molina. ¿Qué me dice el doctor Argibay, Mariano Argibay, como representante de Swiss Medical? Que él personalmente, presentando un escrito, lleva esta comunicación y que esto estaba en el expediente. ¿Y por qué Fein dice que no? Y que él en ese escrito pone que con el afán de colaborar en la investigación adjunta la desgrabación de la comunicación entre la señora Fein en el edificio de Puerto Madero y la base de operaciones de Swiss Medical. ¿Por qué la señora Fein dice esto no estaba? Pueden ser dos cosas. O porque deliberadamente esté mintiendo o porque del expediente conozca muy poco. Estamos en un problema. Estamos en un problema, porque si el abogado adjunta un elemento tan contundente, no es una prueba menor, no es una situación que uno pudiera decir, bueno, no es tan importante, no es tan relevante, aunque
todo lo que se presenta en un expediente debe ser tomado en consideración. No, esto es crucial. Y además, fíjate vos que se establece allí, queda evidenciado en las comunicaciones, en esta última que acabamos de escuchar, cómo es el circuito. La llamada entre la señora Garfunkel y Swiss Medical la recibe un operador. Eso inmediatamente se reproduce en una pantalla y en esa pantalla otro operador pide, de ser necesario, la asistencia al 911. Sí, porque quien recibe, puede haber un delito. Espera, digamos, quien recibe es un varón, quien retransmite es una mujer. Ahora, cuando aparece una persona fallecida, ¿siempre se pide auxilio al 911? No, no siempre. Pero acá, ¿por qué ocurre esto? Por la descripción que da la señora Garfunkel, claro, que hasta incluso en la comunicación dice que la mancha de sangre ya presentaba signos de estar como en condición de seca, sangre seca, ¿correcto? Bueno, a ver, la señora Fein, la verdad, lejos, debiera dedicarse a ser una señora jubilada. Punto. Lejos de haber ayudado siempre con sus opiniones, por torpeza o por algún tipo de situación que la verdad no sería responsable que dijera, pero que todos podemos intuir, ha tenido muchos desaciertos, dichos muy desafortunados, que lejos de aclarar una escena muy complicada, la alejan. Fíjate vos, la señora Fein hizo poco hincapié en que el señor Berni, secretario de Seguridad, entró con todos los zapatos embarrados y embarró, literalmente embarrados, y embarró la escena del crimen. ¿Qué hacía Berni ahí? Que mientras manipulaban los policías los elementos de la escena del crimen sin los guantes, esto es el ABC, el manual, hoja 1, ¿quiénes presenciaban eso? Entre otros, el jefe de la Policía Federal Argentina. A decir que ¿cómo? Al jefe de la Policía Federal Argentina no le llama la atención que frente a la situación del cadáver del fiscal que en horas más iba a presentar una denuncia contra el poder político de la nación en el Congreso por un tema súper delicado, como estábamos hablando, el memorándum de Irán y supuestos negociados para lograr para acordar ese memorándum, ¿cómo? ¿No le va a llamar la atención de que un subordinado suyo esté haciendo eso de una manera tan desprolija? Sí, Dani. No, la verdad es muy confuso y muy dramático, porque la verdad esto es como que se sigue embarrando, como que sigue girando la rueda en el mismo lugar. Y yo quiero apelar a lo que sabe y la experiencia de Jorge en este rubro. Pues esta fiscal que durante mucho tiempo abonó la teoría del suicidio puro y claro, ahora habla de un suicidio inducido, que no es lo mismo que un suicidio. Pero además, y esto es donde me quiero detener, es muy difícil inducir a alguien a un suicidio, más allá de la película. A ver, te quiero decir una cosa. O de alguna serie. Es muy difícil. Acabas más de poner... a una persona como Nisman o cualquier fiscal que está acostumbrado a que lo llamen, lo amenacen, que en el celular le digan te voy a matar a toda la familia. Cualquier fiscal recibe eso. ¿Había amenazas de muerte? ¿Cómo sí. inducís? ¿Había cierta presión psicológica sobre el fiscal Nisman para esto? Sí. ¿El fiscal Nisman estaba preparado por una cuestión de personalidad para sobrellevar esto? Sí. ¿Presentaba signos de estar deprimido, triste, al límite, desesperado? No. No. Era un hombre que en su vida cotidiana, más allá de cualquier situación, en una vicisitud, en un extremo, pudiera tomar una decisión tan categórica como quitarse la vida. Todas las personas que lo conocen dicen no. Entonces, ¿por qué habría que creerle a alguien que intenta construir la historia después de Nisman muerto, cuando Nisman no se puede defender, y frente a un montón de circunstancias que, por respeto a la inteligencia, por lo menos abren interrogantes? ¿Cómo hubiera sido eso? A ver, primero, hay una serie de comunicaciones que la verdad dicen que son por distintos temas. Sugestivamente esos distintos temas se concentran en el momento de la muerte de Nisman, pero no importa, Milani, jefes de la CIDE, etcétera, etcétera. En verdad, quiero decirte, ¿cómo debiéramos manejar la situación? Que le hubieran dicho, te vamos a matar, ya se lo habían dicho. Que le hubieran dicho, estamos siguiendo a tus hijas, la van a pagar tus hijas, ya se lo habían dicho, le habían mandado fotos, etcétera, etcétera. Tuvo que tomar una decisión tan límite como cortar sus vacaciones, dejar a su hija en un aeropuerto, que venga a buscarlo la mamá, estaban
separados, Sí. madre y padre. La nena esperó sola a su mamá y él se volvió. ¿Afrontó una situación límite? Sí, la afrontó. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para apurar su presentación en el Congreso porque él intuyó que lo iban a borrar de un plumazo en el trabajo. No es su vida, que no era su vida lo que corría peligro. O sea, todo lo que pudo haber pasado para que él se suicidara ya había sucedido antes. ¿Por qué va a tomar esa decisión horas antes de concretar lo que para él era un escalón importante de la búsqueda de la verdad? La verdad no pareciera ser una historia, un relato que encaja una pieza con la otra. Por eso, quiero decirlo con mucho respeto, han transformado un magnicidio, como ha sido el asesinato de un fiscal de la Nación en las circunstancias que todos conocemos, en una especie de novela. Pero señores, para escribir la novela hay que tener talento. Lo que pasa es que ya hemos comprado muchas novelas en causas judiciales muy pero muy complicadas. O hemos cerrado causas sin que entendiéramos bien qué pasó. Por ejemplo, el caso Cabezas. ¿Quién realmente lo mandó a matar y por qué? Por eso te digo, me parece que lo de Fein, ¿Quién pagó? la fiscal Fein no sumó nada en la causa y ahora no suma nada hablando, todo lo contrario. No, por eso te digo, retrocedo un poquito. Hemos comprado muchas novelas. Sí, sí. Y novelas que han dejado muchos... ¿Cómo puede ser que aparezcan abogados súper cotizados, donde para sentarte a hablar tenés que poner $50.000 defendiendo a 4 tipos que, la verdad, dicen que para vivir salían a robar? ¿Quién lo pagó eso? En el caso Candela, ¿sí? ¿Cómo cerró el asesinato de esta piba? También nos armaron una historia que había un testigo que tenía un pelo, que había visto... que habían visto un pelo de la chica y que por eso... Todo ese relato se cayó, pero a partir de la aparición de ese relato, la historia cambió. Fíjate cuántos hay presos por el caso Candela, uno solo. Donde había policías, droga, pelea de punteros. Cayó todo. Cayó todo. Hemos tomado la mala costumbre de comprar historias que cuando uno se las pone a leer no cierran, porque para escribir una novela del rubro que quieras, aún de la vida real, hay que tener talento. Y si la escriben sin talento y la compras, es porque decidiste ese día mirar para otro lado.